Marta Sánchez, la musa española del maestro Andrea Bocelli, que todos recordamos al cantar Vivo por ella. Vamos a ver qué tal suena en pleno 2025. Marta Sánchez, suscríbete al canal que es completamente gratuito y regálame tu like, que ese pequeño gesto es enorme para mí. Sé que la vida te pesa, ya no le quedan ni fuerzas a tu alma. Cualidades que conserva al cantar Marta Sánchez es ese cierre cordal que no está completo. Si te fijas, hay bastante aire entre cuerdas. Hoy solo llueve dolor. Hay un claro cambio en el timbre. Si tú te fijas, las notas graves suenan como más oscuras, mucho más que en su época, pues más joven y más brillante de la voz. Ya hablamos que esto es completamente normal, que con el tiempo y con la madurez, también nuestra voz vaya cambiando acorde a nuestra edad y al paso del tiempo. Hoy el cielo se cae de tus manos. Piensas que todo es en vano y el miedo se ocupa. Fíjate que siempre otro común denominador y otra cosa que conserva, que es su sello personal, es muy golpeada, muy percusiva a la hora de cantar. Hay mucho ataque glótico a medida que ella va cantando y es muy pasional y muy visceral a la hora de dar las notas, ¿no? Se escuchan esos graves como más oscuros, una laringe bastante baja para poder hacer esos graves, porque evidentemente la canción está en esta tonalidad y seguramente hacia el estribillo empezará a subir, por lo tanto ella oscurece todavía más los graves. Vamos a ver qué tal se maneja ahora cuando la canción cambie de tercio y empiece a crecer. Está ahora mismo cómoda cantando a la altura del habla. Tu corazón, sé que ahora te sientes caer, pero yo pongo el mundo a tus pies. Otra de las cualidades que tiene es el uso del twang. Si tú te fijas, al final de las notas, al final de la frase, tiende a colocar ese sonido, a activar el esfínter ariepiglótico para que ese sonido sea como más metálico. Si busco otro ejemplo en cantante española que utiliza esta colocación para terminar las notas, es por ejemplo Mónica Naranjo. Mónica también tiene esta misma característica de este sonido más hacia lo nasal, utilizando los resonadores medios de la cara para hacer este efecto más brillante, más estridente y más metálico de la voz, ¿no? Abrázame fuerte ahora que estás conmigo, que el tiempo anoche que se quede dormido. Fíjate que aquí cambia de tercio la canción. Nos metemos aquí en un si bemol de la cuarta octava. Finalizando la cuarta octava, ya la cosa se empieza a tornar pues mucho más compleja y por supuesto necesita otro tipo de energía de su cuerpo. No quiso hacerlo en belting, no quiso hacer una nota na, 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 na. No quiso hacer ese si bemol de esta manera. Lo que ha hecho es, internamente, ha hecho una voz aireada y una voz de cabeza na, 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 para quitarle toda la potencia a esa parte de la canción. Evidentemente, en algún momento, ella va a sacar la voz, lo va a hacer en belting, yo creo, porque me la imagino de esa manera. Es como que está trabajando la voz de manera eficiente para no darlo todo de entrada, sino que espera el momento. Y es muy inteligente por su parte esperar el momento para hacer reventar la canción, ¿no? Para dar todo lo que tiene dentro, ¿no? Esto es lo que pasa con las cantantes de la vieja guardia, que aprendieron a trabajar sobre su voz sin ningún tipo de modulador. Es decir, el modulador es ella misma. Ella misma va dando distintos matices, distintos ataques a las canciones, a las frases, a las notas, para que suenen de determinada manera. Ahí está la diferencia entre estas cantantes de los años 80, de los años 90, a las cantantes que podemos encontrar en la actualidad, ¿no? Estos matices se notan en las canciones, son justamente aquellas dinámicas que pintan la canción, que le dan la vida a la canción, ¿no? Abrázame fuerte, tan fuerte que duela. Abrázame como si nadie nos viera. Otra de las cosas, voz llorada. Ella está como sollozando la canción, está como implorando, está como pidiendo, está como rogando, ¿no? Y esto se tiene que notar en la voz. Esta voz llorada que utiliza así es porque quiere que duela, es porque necesita hacer sentir este ruego en la voz, ¿no? Cuando tú
tú ruegas algo, pides algo encarecidamente, utilizas este tipo de dinámicas, sonidos en la voz hablada también. No hablamos igual cuando lloramos, cuando pedimos, cuando estamos serios, cuando estamos alegres, cuando preguntamos. Es decir, todo esto que tú haces con la voz hablada para que el discurso se entienda, también pasa con la voz cantada. También hay códigos en la voz cantada que para hacer entender el mensaje tú tienes que respetar. Si no, sonaría todo completamente lineal, ¿no? Abrázame fuerte que yo te respiro, que tu alma amanezca y despierte conmigo. Un poco más al forte, es cierto que se está escuchando bastante de la respiración, está cantando vivo, vivo, pero revivo. Está cantando aquí, se escucha mucho cómo está jalando el aire, la noto como un poco nerviosa, también noto que está teniendo como problemas con el in-ear, está tocándose mucho, digamos que está cantando, pero está prestando atención a otras cosas externas. Puede ser pues el sonido, que no se está escuchando demasiado bien, que haya algún tipo de problema de retorno, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que pueden pasar cuando un artista canta en vivo y en directo. Estoy notando que sí, a medida que va creciendo el belting, porque aquí sí lo ha hecho en belting, ese sí bemol de la cuarta octava, se está notando más esa toma de aire muy abrupta en el micrófono, ¿no? Abrázame siempre, siempre no muere. Abrázame hoy, en mi alma no llueve. Otra de las cosas es que ella aprovecha cada silencio que tiene de la canción para tomar el aire. Siento que ella en este momento está como un poco nerviosa, la noto un poco nerviosa, a pesar de que es una artista que ha cantado en vivo ¿cuántas veces? O sea, incontables veces. Pero sí lo noto en su respiración porque está muy agitada, toma mucho aire, bocanadas grandes de aire y en repetidas ocasiones. Es decir, que por la tonalidad que está cantando tal vez podría distribuir mejor el aire para que no tenga que tomar tantas veces, tanta cantidad de aire. Me da a mí esa sensación, ¿no? Y abrázate a mi corazón. Sostiene. ¡Wey! Mira, fíjate, ya se estaba preparando ella para hacer algo grande y se queda en el sí. Esto es un pleno belting, una nota sostenida. En el pasado Marta tenía un vibrato tremendamente regular y veloz. Además era un vibrato veloz. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de ese vibrato veloz explosivo que tenía Marta Sánchez por los 90, sin llegar a ser caprino. No tuvo nunca ese vibrato caprino, pero sí era una frecuencia bastante veloz, regular, y sostenía notas como estas, vibrando desde el principio hasta el final de la nota. En este caso ha preferido sostener la nota, modula un poquito más arriba en pleno belting y luego sí que vibra la nota hasta el final. Vamos a ver un pelín para atrás. Y la suelta con una mixed voice allí. Abrázame fuerte, tan fuerte que duela. Otra de las cosas son las T's explosivas. Eso se escucha muchísimo en el micrófono y lo ha hecho siempre. Siempre ha tenido una dicción muy explosiva Marta Sánchez, tanto con las P como con las T. Siempre ha pronunciado, ha masticado, tiene muy buena dicción, se le entiende absolutamente todo lo que dice porque articula muchísimo, trabaja muchísimo toda la pronunciación. Como si nadie nos viera, abrázame, que yo te respiro. Fíjate cómo se mete arriba en este sí de la cuarta octava, está continuamente allí en belting, ya aquí está como más potente, ya lo está dando todo. Que tu alma amanezca y despierte conmigo. Abrázame siempre, siempre no muere. Abrázame hoy, en mi alma no llueve. Si te fijas, trabaja con una laringe baja por momentos, como que intenta oscurecer el sonido, ¿ves? En las últimas interpretaciones que he visto de Marta, por ejemplo en Vivo por ella, se nota más este sonido de la laringe baja para oscurecer las notas. No sientas dolor, abrázate a mi corazón. Otra de las cosas que tienes, ella juega muchísimo con las consonantes, se queda en la consonante, en la N para vibrarla y quedarse allí.
Es maravillosa. ¿Qué les puedo decir de Marta Sánchez? Sonaba espectacular en los 90 y suena preciosa ahora también. Es una cantante que canta en vivo y en directo, que no necesita tener ni autotune ni nada. Es cantante de la vieja guardia. Si te fijas que esto creo yo que es bastante actual, está cantando vivo por ella. Y fíjate lo que te comento de la laringe baja. Aquí se nota muchísimo. Mira. Este sonido oscuro de la voz y como más grave, como más grande ese sonido, lo logra justamente bajando la laringe. Y ahora presta atención a la explosión de la voz. ¿Ves? Es como más explosiva las T. A tocarla suavecita. Se escucha mucho la T allí. Continúa haciendo los melismas, el portamento. Es un piano forte, la morte lontana y amigo y ahora escucha el fraseo. Vivo por ella que me da todo el afecto que me sale. Está como más lenta la canción, o a mí me da la sensación que estuviera como el fraseo un poquito más lento, pero si te fijas, la pasión, la explosión a la hora de cantar, esa forma de cantar continúa presente allí. Antes pega de verdad. el puño que non fa mai male. Andrea Bocelli lo canta en italiano y Marta lo hace en español a un momento como que casi más se va con él. Si se fija, se empieza como a tocar el linear, como intentando no irse con lo que está diciendo el maestro Bocelli. Vamos a comparar las notas de los 90 de Marta con la nota que hace ahora. Vamos a verla cuando era muy jovencita. Por ella yo vivo también. En este caso, la laringe es estable. También no busca oscurecer el sonido. Busca que esté en la misma línea, con una laringe estable y con un vibrato bien regular desde el principio hasta el final de la nota. Busca efectos completamente diferentes, ¿no? La musa que te invita. Si tenemos en cuenta al maestro Bocelli, también suena diferente. La voz suena como más brillante en esta época de juventud y el vibrato mucho más rápido. Inclusive Marta busca como más sensualidad a la hora de cantar, le agrega lo que es vocal fry, ahora es como un sonido mucho más maduro y mucho más grande, ¿no? No existe si ella está aquí. Características de la voz de Andrea Bocelli que se sigue respetando al día de hoy es que es más clásico a la hora de cantar, vibra constantemente cada nota, aunque el vibrato de ahora es mucho más lento que el de sus años de juventud. Vivo por ella que me da todo el afecto. Es bastante percusiva a la hora de frasear, es bastante golpeado, ahora es mucho más percusiva a la hora de cantar, se escucha muchísimo ese sonido, inclusive la pronunciación ahora es muchísimo más golpeada que en esta época de juventud. De verdad, pero es un puño que no duele. Otra cualidad y sello personal de Marta Sánchez son esos finales aspirados. Duele constantemente allí, lo vas a escuchar en muchísimas de sus interpretaciones. Vivo por ella que me da fuerza, valor. Y como todo cantante italiano, por supuesto, el maestro Bocelli tiene la voz rasgada. Esto es un común denominador de los cantantes italianos. Utilizan muchísimo esta colocación. Como duele cuando falta. Es delicioso. El vibrato de Marta Sánchez es delicioso. Fuerte y alta. Pleno belting abierto totalmente. Además es bastante ágil. Los melismas, las inflexiones que hacen las canciones son muy claros, nota por nota. Y el ensamble entre las dos voces me parece completamente maravilloso. Chicos, para mí la versión de Marta Sánchez con el maestro Bocelli ha sido una de las mejores versiones de Vivo per lei. No sé si están de acuerdo conmigo o no. Por lo menos en el mundo de habla hispana nos ha dejado a todos con la boca abierta cuando salió, ¿eh? Él va por arriba de ella. Ella toma una nota más abajo para hacer la armonía, pero fíjate cómo ensamblan de rico las dos voces. ¡Qué bárbaro! Es un espectáculo en esta época que será 90 y pico. Un espectáculo. Ella me da la vida
Él sí tiene un vibrato más caprino, es mucho más veloz. Los dos vibratos son diferentes. Está junto a mí. Aquí se mimetizan y están al unísono. Es decir, los dos se amalgaman muy bien. Si está junto a mí. ¿Ves? Si te das cuenta, ella va increciendo en el sonido. Los dos mundos no son tampoco tan diferentes a la hora de cantar como lo son ahora. Por eso, cuando escuchamos una versión actual con cantantes urbanas de Vivo por ella, por lo menos a los que venimos de esta época, que las voces que salían eran espectaculares. Entonces, claro, si escuchamos eso, lo que venga ahora con cantantes urbanas que lo cantan con autotune, pues evidentemente nos va a faltar esa pasión. Marta Sánchez y Andrea Bocelli se comían el escenario. Eran dos voces que captaban el alma de la canción al 100% y te hacían vibrar con esas voces arriba del escenario, ¿no? Entonces, cuando me dicen, haz la comparación de Marta Sánchez con Karol G o con Nicki Nicole, que son las últimas dos intérpretes que han cantado junto al maestro Bocelli, yo les digo, chicos, que es inútil hacer esa comparación porque es que no hay comparación posible. Son dos cosas completamente diferentes y son diferentes conceptos, ¿no? Yo estoy súper contenta que Marta Sánchez saque nuevo trabajo, que la sigamos escuchando y que la escuchemos cada vez más, porque la verdad es que tiene una de las mejores voces que ha dado España, sin lugar a dudas. Chicos, ¿qué les ha parecido a ustedes? ¿Les gusta que la versión de Vivo por ella esté sonando en la actualidad con cantantes de música urbana? ¿Hubieran preferido que no se vuelva a tocar la canción a no ser que sean grandes intérpretes? Ya me lo dirán aquí en los comentarios. Ya lo sabes, suscríbete al canal si quieres ver más Tecnireacciones y regálame tu like porque ese pequeño gesto es enorme para mí. ¡Mua!